Bien, un nuevo crudo enfrente casi donde vive Pacho Donel. ¿Sabés que Pacho vive enfrente? No. Ah, ahí justo en diagonal. Así que bueno, preséntate por favor. Bueno, yo soy Julio César Crivelli. Eh, Soy abogado y me he dedicado toda la vida al derecho público. Ahora soy presidente de la Asociación de Amigos de Bellas Artes, hace un tiempo, presidente de la Cámara Argentina de Construcción, y bueno, siempre me ha interesado muchísimo la historia y el arte, y cuando pude empecé a coleccionar. Escribí algunas cosas sobre arte, escribí alguna novela y libros de poemas, etcétera. Y bueno. Mira, no sabía eso. ¿Qué es lo que escribiste particularmente sobre arte? ¿Qué te interesó abordar? Bueno, ahora estoy editando una charla sobre el arte y la memoria que, que di en el Fondo Nacional de la Cultura. Después he escrito sobre esta colección y su relación con la historia política de Argentina. He escrito sobre algunas ideas sobre el coleccionismo en sí. También he escrito algunas opiniones sobre la estructura del arte relacionada con la metáfora y relacionada con la tríada de los griegos, ¿no? de inconsciente, intelecto y espíritu. Justo ayer tuvimos la charla fue con Marcelo Brodsky y mucho tuvo que ver con esto de la metáfora y con la memoria, ¿no? Y toda su obra que va por todo ese lugar súper interesante, así que un link curioso, pero bueno, sucedió así, interesante. Contame, cuando eras chico, ¿qué tipo de cosas coleccionabas? No, cuando era chico no coleccionaba nada. ¿No tenías ninguna colección de soldaditos, de autitos, de figuritas? De autos, sí. Eso. Sí, una colección de autos, se llamaban Dinky Toys. Mirá. Sí. Digamos, es casi precolombina, ¿no? Claro. Bueno, sí, colección de autos, soldaditos no. ¿Recordás algún tipo de rigurosidad en esa colección? ¿Era como una cosa así consciente de...? No. Bien. Era lo que me gustaba. Bueno, yendo un poco más adelante, tenés mucha obra en tu casa. ¿Qué recordás de la primera vez que compraste una obra o que empezaste a convivir con una obra? ¿Cómo fue? ¿Te la regalaron? ¿La compraste vos? La primera vez compré, empecé a comprar obra de Alonso en aquel momento. Yo siempre compré por una mezcla de gusto y pasión, ¿no? Nunca compré. No soy un coleccionista anticipatorio, no tengo el mérito de haberme dado cuenta de que de la Vega 30 años antes, no me pasaron esas cosas. Vi poco recién de tu colección, veo lo que está acá, pero claramente lo que compraste funcionó, digo. Son artistas que, nada, está bien. Pero lo compré en la época en que, digamos, no fui un visionario, nunca fui un visionario. Bien. Sí, siento pasión por las cosas que compré, tengo arrepentimientos, igual que cualquier coleccionista. ¿Qué obras te perdiste, te hubieran gustado? ¿Qué obras perdí? ¿Tenés así como algún pendiente en la cabeza de decir esta? Sí, tengo pendiente. No tengo pendiente una obra en particular, tengo pendiente cosas que siento que quisiera tener, ¿no? Más obras de la época federal de Noé, obras de los monstruos de la Berni. Vega. De la Vega. De Macho tengo bastante. Me gustaría tener un Deira importante, no lo tengo. Diría que básicamente eso. Me gustaría tener muchísimo un Berni de la época surrealista en Francia, uno o dos o tres, podría tener todos los que todos los que quepan. Vengan, Claro. los que quepan. Bueno, y así puedo recordar un montón de obras que me gustaría tener, ¿no? ¿Tenés recuerdo de alguna vez que hayas dejado de hacer alguna compra de algo importante por comprar obra? Digo, priorizado obra por un auto, un viaje caro, digo, alguna cosa importante en cantidad de plata, ¿no?
No, nunca tuve la necesidad de priorizar. Pude, afortunadamente, hacer las dos cosas. Hacer las dos cosas, sí. Está bueno. Sí. ¿Para qué sirve el arte? El arte no sirve para nada. O sea, el arte es el arte es algo misterioso que tenemos con la imagen, así como tenemos algo misterioso con el concepto. El concepto y la imagen son los dos instrumentos del intelecto. El intelecto sirve para entendernos y entender el mundo y defendernos. En la medida en que geometrizamos el mundo y que le ponemos nombres, geometrizar es fabricar imágenes, poner nombres es hacer conceptos. Lo acotamos un poco para entenderlo. Y lo entendemos y le tenemos menos terror y sentimos menos angustia. Ahora, hay una cuestión con el origen, o sea, qué pasó antes de que nacimos, y una cuestión con qué va a pasar el día que nos vamos a morir, que más allá de las posturas positivistas soberbias, donde esto no nos interesa, somos animales, vivimos hasta que nos morimos y todo lo demás. Bueno, yo no quiero ser soberbio como ellos, no quiero predicar, pero tengo la percepción de que más allá de las religiones, esto es religiosidad. La religiosidad, no decía Husserl, que es una vivencia de pertenencia. Entonces, es algo que tenemos, más allá de que sea verdad o que no sea verdad. No sabemos si es verdad, si no es verdad. Es algo que está, una inquietud, una parte, y esa inquietud es lo que los antiguos llamaron espíritu. Espíritu quiere decir soplo, no quiere decir nada. Sin embargo, a este soplo se le dedica toda una manera de construir con conceptos y con imágenes, en el caso de que hablamos del arte, imágenes, metáforas. Metáfora es el mensaje que está atrás del mensaje, el mensaje que está más allá. Los mensajes que estaban más atrás de los mensajes en los griegos eran los mensajes que venían del espíritu. Por ejemplo, los dioses mandaban sus mensajes a través de Hermes. Eran mensajes muy difíciles de entender, por eso se llaman mensajes herméticos. Lo hermético es lo que no se entiende. Claro, lo complejo. No se entiende porque el intelecto no lo entiende. No es que no se puede integrar a través de nuestras facultades espirituales. No se puede integrar a través del intelecto, por eso no se entiende, ni se va a entender nunca, porque no está hecho para ser entendida. La poesía no está hecha para ser entendida y el arte tampoco. En esa idea, digamos, el arte, bueno, podría usarse el verbo sirve, nos sirve para calmar esta ansiedad espiritual que no entendemos, que no vamos a entender nunca, porque con el intelecto no vamos a llegar hasta allí, jamás. Podemos llegar con estas armas que tenemos, la metáfora, el arte, la poesía, ¿no? ¿De qué, tomá tranquilo el café, ¿de qué obras elegís rodearte para tratar de que esta situación se te incorpore y que tu vida dentro de tu casa, el lugar donde estás, sea menos angustiante con esta cosa existencial? Bueno, ¿Qué tiene que tener una obra para que te genere ese diálogo, no? La obra tiene que... Porque hay dos cosas. Una es la explicación de la obra. Todos abordamos las obras con una explicación crítica. Yo puedo decir que aquel de la Vega que está allá responde al momento del pop, el pop responde a una advertencia que hace el arte espontáneamente sobre el cambio de la sociedad capitalista hacia una sociedad de consumo, hacia un materialismo frenético, que es el que todavía hoy nos embarga. Sí. Entonces tiene una apariencia televisiva, las mujeres que están representadas en forma doble, y qué sé yo, porque de esa manera se reflejaba la abundancia, pero la abundancia como exceso. Toda una explicación lógica y racional. Crítica, que es absolutamente verdad, describe el cuadro. Bien. Ahora, el cuadro en sí genera o no
y esto tiene subjetividad. Vos lees un poema, no te mueve un pelo, y a mí sí, qué sé yo, o al contrario. El cuadro genera un erotismo, unas ganas de vivir, unas ganas de celebrar la vida, que ya no son una cuestión que pueda ser descrita intelectualmente, sino que entra en el plano de lo metafórico, ¿no? Esa es la emoción que yo tengo que sentir para comprar una obra. A veces, pasando el tiempo, la dejo de sentir, entonces la obra empezó a ser un arrepentimiento. Hay un problema, bien. ¿Y qué haces en esos casos? Trato de venderla, no es nada fácil, porque el mercado argentino es un mercado muy chiquitito, muy ingrato. Vender las obras es muy difícil. Vamos muy fuerte con la moda, porque como el mercado es chiquito, vamos muy intensivo con la moda. Así que vender obras en el mercado argentino no es algo fácil. Después vamos a ir a eso, que es una parte interesante. Cuando eras chico, en la casa donde vivías, ¿tenían obras? ¿Convivías todo el tiempo con arte o no era algo que sucediera? En mi casa no, en la casa de mi abuela había obras, sí. Mira, ¿y qué recordás de eso? Una obra italiana, no sé de quién, cuadro grande, de Dante Alighieri, yéndose de Venecia, yéndose de Florencia. De Florencia. Sí, con una cara tremenda de tristeza. Volviendo al principio de tu etapa como coleccionista, ¿tuviste tu primera obra? ¿Cómo siguió después la búsqueda para empezar a conformar una colección eventualmente o a comprar con frecuencia? Sí, el coleccionismo es una pasión, como cualquier otra, así que uno ingresa con prudencia, pensando que no va a ser un coleccionista, que uno va a comprar esa obra. Y alguna más eventualmente y listo, más, claro. Y bueno, Sí. pues, ya está, que bueno, y después no está. Después uno sigue y sigue y sigue. No hay freno para... Hay una cosa que yo a veces siento autocríticamente con el coleccionismo, porque el coleccionismo puede ser mirado desde dos, o vamos a poner de tres ángulos. El primer ángulo, que lo vamos a descartar rápidamente, es el coleccionismo hecho para ganar dinero. Evidentemente el arte puede ser un refugio de valor, no hay ninguna duda. Los grandes fondos invierten pequeñas proporciones, lógicamente, pero las pequeñas proporciones de los grandes fondos son igual mucha plata, claro. Un montón de plata. Invierte pequeñas proporciones de sus activos a veces en arte, lo hacen con un sentido profesional, lo hacen muy bien, lo hacen para ganar plata. Está perfecto. ¿Por qué te parece que es descartable esta primera opción? Porque no es una colección. Digamos, estábamos hablando de coleccionismo, eso es otra cosa, no es una inversión, colección. Lo que fuera, inversión, claro. Está todo fenómeno, no es colección. Las colecciones de arte implican una especie de poética parásita. O sea, yo me voy nutriendo de la poética de las obras, o voy construyendo una poética propia a partir de la poética que tienen las obras en sí mismas. Esto puede ser hecho con un propósito deliberado. Por ejemplo, hay gente que dice, yo colecciono arte de los 80, buenísimo, o colecciono arte político. Él ha predefinido esa poética que el recorrido que va a tener, claro. De su colección. Otros, que es el caso mío, dicen, yo voy a comprar lo que a mí me apasiona. En ese caso la poética se va formando sin una descripción previa. Pero siempre hay una poética atrás de una colección, que puede ser más o menos valiosa, más o menos interesante. ¿Cómo sentís que fue cambiando tu mirada / tu poética en este tiempo que llevas coleccionando en estos años? ¿Tenés la misma mirada ahora que tenías antes? ¿Te parece que se fue sofisticando algo? No creo que haya evolucionado mucho yo. Creo que sigo admirando la pintura y la escultura. Sigo siendo culturalmente un hombre de los 60. No me siento cerca del arte como concepto. Siento que el arte es imagen, puede ser una imagen absolutamente abstracta y cinética, qué sé yo, como la de Julio Leparco,
no me siento cerca del arte como chiste o como ironía. Me parece que los chistes los hacen mucho mejor los tipos que escriben chistes en los diarios. Los cómicos, claro. Los cómicos que tienen vena para eso. Y entonces yo me quedo siempre en un arte que digamos que refleja una concepción que sigue siendo la de los 60 o la de los 70. Nosotros estamos acostumbrados modernamente a que el arte cambia rápidamente, pero no cambia tan rápidamente. Cuando miremos con una perspectiva más lejana, perspectiva más lejana, nos va a parecer que desde que apareció el romanticismo hasta prácticamente el arte cinético, todo eso lo podés llamar surrealismo, romanticismo, lo que quieras, es más o menos todo lo mismo, es una indagación que se produce adentro del hombre. ¿No? Ahora no estamos mirando, estamos usando la imagen desde el impresionismo en adelante, estamos usando la imagen para representar nuestras emociones. Ya no estamos usando la imagen para representar lo que está afuera. Hay un cambio diametral en esto. Y este cambio se produce, yo entiendo, hay dos bases. Una es la foto. La aparición de la foto es una catástrofe. El arte no tiene ningún interés como instrumento de representación. Ninguno. La foto es muchísimo mejor. Encima el cine es el mazazo final a la representación. Fíjate, Arnold Hauser llama al siglo XX, en la historia de la literatura y del arte, que es formidable, llama al siglo XX el siglo del cine. El siglo del cine. El arte central es el cine. Por supuesto, habla de todo lo demás. Y el otro tema es el romanticismo. El romanticismo que aparece frente a la Ilustración desde la primera mañana, porque Rousseau es un romántico frente a los racionalistas Diderot, Condorcet franceses, y nacen al mismo tiempo, son contemporáneos. Sí. Goethe, digamos, es increíble porque Goethe en el Fausto advierte sobre los peligros del materialismo, y fíjate la conexión con el pop. El pop también advierte sobre con otra lectura, pero es lo mismo. Y otra época, pero es exactamente lo mismo. Entonces, este paralelo entre mirar el alma y mirar la razón se establece a partir de la Revolución Francesa, algunos dicen desde la Revolución Inglesa de 1688. De esto somos hijos nosotros, de esta dialéctica entre la razón y el alma. Y esto es lo que informa prácticamente toda nuestra pintura a partir de la foto. La pintura de la foto, el arte a partir de la foto es un arte del alma. Porque desde el punto de vista tecnológico no tiene sentido más competir con un instrumento como la foto para representar. Fidedigno, absolutamente. Exactamente, y porque el romanticismo indica ese camino, ¿no? Es muy interesante esto, porque además atraviesa todas las culturas políticas. El arte es romántico en Rusia soviética, en Alemania nazi, en Italia fascista y en Estados Unidos democrático. No importa. Si marca un signo a los tiempos, independiente del resto. Atraviesa todo, no importa el signo político. Sí. ¿No? Así que, bueno, volviendo a mi colección, yo digo que los 60, los 70 todavía siguen siendo la perspectiva con la que miramos el arte, y que hoy nos encontramos en una situación muy interesante, que es la situación del desierto antes del cambio. No sabemos qué pasa ahora con esta indagación del espíritu, del alma, no tenemos la menor idea. Todo ha cambiado tanto, que desde la conquista de la Luna, Internet, la caída del muro de Berlín, el cambio es enorme. Y el arte todavía no se encontró como instrumento del espíritu a sí mismo, ¿no? Es parecido a, suponete, si vos fueras en la historia, bueno, tenía que ir muy
muy atrás, pero justo antes del Renacimiento, en el siglo XIII, por ejemplo, los europeos repetían lo que se llamaba la manera greca, o sea, repetían el bizantinismo, que estaba absolutamente agotado como estructura. Fue una revolución cuando en su momento, pero en su claro. momento, 400 años después, era una cosa Ya que está, no tenía, claro. no estaba terminado, absolutamente terminado. Sin embargo, siguieron 150 años repitiendo eso porque no se les ocurrió otra cosa, hasta que de repente estalló el Renacimiento. Y fíjate que el Renacimiento, la gente muchas veces se olvida que estalla simultáneamente en la literatura, casi simultáneamente en la literatura y en la pintura. Entonces, o sea, en el concepto y la imagen. Sí, sí. ¿No? Y estamos para mí en un momento como ese. Entonces están estas búsquedas donde se habla de arte conceptual. Bueno, el arte conceptual es casi una contradicción en los términos. O es arte o es concepto. Hasta ahora, por lo menos, en los últimos 4.000 años de historia que tenemos. Pero puede ser que el arte del futuro sea conceptual, ¿no? Que dejen de ser objetos tangibles y que se transformen en otra cosa. Hay que dejar que marche, ¿no? A ver qué pasa. Por ahora yo, contrariamente a lo que sería públicamente conveniente, confieso mis atavismos culturales, mi formación, digamos, de ilustración y del romanticismo. No he superado esta formación, ¿no? Tu colección, básicamente del 60 y de ese periodo, ¿la mirás con una mirada contemporánea y le encontrás algún link directo con lo contemporáneo, o te gusta estar anclado, no a vos, sino conceptualmente a tu obra con ese periodo, y te parece que ahí funciona interesante y que no tiene... No, yo la encuentro absolutamente contemporánea. Bien. ¿Por qué cosas, por ejemplo? Bueno, porque básicamente representa para mí sigue representando las inquietudes del alma de un hombre de hoy que vengo a ser yo. Y de mucha gente, ¿no? Cuando uno va a una feria, pasa siempre lo mismo. Hay 6, 7 galerías que todavía mantienen el arte de la ilustración y el arte romántico, o sea, ojo, que sigue vigente hoy, porque claro. yo no quiero hacer nombres, pero voy a hacer igual. No sé, Matías Dubil está pintando hoy, dibujando hoy, no tiene arte conceptual. Claro. Él Sí. sigue devotamente la imagen, construyendo metáforas con esa imagen. Pongo este ejemplo, hay muchos más, ¿no? Pero me viene a la mente ese. Entonces, yo siento que la contemporaneidad todavía no abandonó eso. No sabemos si lo va a abandonar. Por ejemplo, el cine moderno, que es un cine parece un cine mitológico, porque son todos superhéroes. Claro. Sí, se volvió, claro, la idea griega en el... Es como que se volvió... Sí. Es profundamente una representación del alma, de nuestros deseos de ser superpoderosos, de nuestros deseos de ser supervirtuosos, de nuestros temores de ser supermalos, ¿no? Ese arte no es conceptual, claro. Es absolutamente imagen, está hecho tecnológicamente con instrumentos absolutamente de hoy, quizás mucho más modernos que yo haga una jaula y le ponga un título anticapitalista, digamos, porque jaulas se hacían en la época del Neolítico Superior. Claro, sí. En cambio, cine tecnológico no. Claro. Así que estamos en una época de grandes dudas. Y otra duda que se introduce es la duda del mercado. Porque, digamos, en el mercado está el orgullo del dinero, el orgullo de los coleccionistas descubridores, que ahora, digamos, hay toda una cuestión de que antes verdaderamente hubo coleccionistas descubridores. Hubo tipos que vieron, qué sé yo, en Argentina, la nueva figuración cuando eran estos 4 tipos que... Claro. Pero hoy en día vos no lo entendés muy bien, porque como existen esta plétora de coleccionistas con curadores, todo esto va armando, en algunos casos,
uno percibe que se va armando la fama de un artista. Como un relato un poco Como forzado, especie de una relato construcción, forzado, claro. ¿no? Y ahí están los coleccionistas que, bueno, que lo adquirieron temprano y lo promueven que tengas muestras, promueven... Todo eso no pasaba. Claro. El coleccionista compraba, el artista producía, el museo sí, mostraba y exactamente. tal. Pero es como que el mercado, yo soy un hombre del capitalismo y del mercado, pero el mercado hay ciertos lugares a donde no debe entrar. Es bueno para ciertas cosas, no es bueno para ciertas otras. Bueno, es como que hubiera penetrado fuertemente el arte, y entonces uno tiene sospechas. Entonces, frente a la sospecha, uno debe conducirse por lo que a uno lo emociona y lo desestabiliza. Y yo me sigo conduciendo con ese camino. Suelo preguntar, hace un ratito charlabas de los superhéroes, suelo preguntar por los superpoderes de la gente que entrevisto. No sé si tienes alguno que quieras revelar. No tengo ninguno. No tenés superpoderes de momento. No. Está muy bien. Debería tener. Contame tu experiencia. Estás en la Asociación de Amigos del Bellas Artes. ¿Hace mucho tiempo? Hace bastante ya, debe ser unos 15 años que estoy en la asociación y unos 8 más o menos que soy presidente. Bien, ¿qué aprendiste en este tiempo de esta situación de gestión, ¿no? Coleccionista por un lado, gestión de alguna manera por otro, del museo más importante que tenemos, básicamente. Bueno, la verdad que el museo nuestro es apasionante. Es un museo que tiene 3 ejes y que representa nuestra identidad. Lo que había cuando llegamos, porque los argentinos somos de los barcos, digamos, por más que nos queramos disfrazados de gauchos y de mestizos. Claro. Yo me llamo Crivelli, no hay nada que hacerle. Crivelli era una tribu de indios de la Pampa, claramente. Claro, Los Crivelli con... Sí. Que andábamos con lanza y poncho. Total. Entonces, lo que había cuando llegamos, el arte precolombino, el arte que admiraron nuestros abuelos, bisabuelos, lo que fuere, que llegaron aquí, o sea, el arte europeo, y el museo tiene una colección potentísima de arte europeo, y lo que hicimos nosotros, los nietos o los bisnietos o los tataranietos de los que llegaron, el arte argentino. Ayudar al museo es una pasión, y bueno, la asociación tiene 85 años, es una institución muy sólida. Tuvo una presidente, Nelly Arrieta, una excelente presidente que duró casi 30 años, y era una institución que funcionaba fantásticamente bien, con un sello fuertemente personal. Personal, claro. Que era lo de la época, ¿no? Ojo, porque no era que esto era en Argentina, era así en todas las asociaciones, casi todas las asociaciones del mundo. Cuando llegué yo, bueno, profesionalicé mucho la asociación. Ese fue un proceso de aprendizaje, porque no es que se me ocurrió una mañana, ni se nos ocurrió a todo el directorio, ni veníamos con un plan armado, simplemente se fue desarrollando. Todo eso fue un gran aprendizaje. Ayudar al museo también es un aprendizaje. Siempre hay una dinámica compleja entre el director del museo y las asociaciones. Básicamente porque las asociaciones no forman parte del directorio de los museos. Hay un decreto en Argentina que organiza un consejo consultivo, pero ese consejo consultivo nunca se pone en marcha. Entonces, en definitiva, las decisiones importantes del museo las toman otros que no pueden ser la asociación. Y ojo que en el mundo mayoritariamente es así. Los únicos tipos que han logrado integrar el sistema privado con el público de una manera armónica y formidable son los americanos. Claro. Pero los museos europeos funcionan exactamente como nuestro museo. La asociación está afuera, ayuda al museo todo lo que puede, y el que decide... El museo gestiona y decide y todo. Exactamente. O sea que nuestro museo, como tantas otras cosas de Argentina, está mucho más sobre un modelo europeo que sobre un modelo norteamericano. ¿Eso operativamente tiene alguna desventaja? ¿Te parece que hay algún plus en lo que hacen los americanos con respecto al modelo actual? Tiene ventajas y tiene desventajas, y yo creo que depende mucho de la cultura. Yo, cuando era chico, fui al colegio en Estados Unidos, y había una materia que se llamaba Problemas de la Democracia, Problems of Democracy. Era en cuarto año.
cuarto año equivalente. Problemas de la democracia. Y entonces una de las cosas que te enseñaban era que el Estado tenía que ser muy formal, transparente, complicado, para que se garantizara que el dinero de los ciudadanos realmente se usaba para lo que se debía usar. Después están las desviaciones, ¿no? Pero esto es lo que te enseñaban a vos pero como claro, chico. sí, como teoría. Por eso el Estado debería hacer la menor cantidad de cosas posibles, porque el Estado no estaba para ser eficaz, estaba para ser justo y para ser transparente, no eficaz. Entonces los americanos tienen... ¿Vos te acordás de la serie Seinfeld? Sí, claro. ¿Te acordás cuál era el tipo más malo de todos? Newman, el empleado público del correo. Claro. Era el ineficiente, el tipo que se guardaba las cartas en un sótano, hacía trampa, era corrupto. Bueno, era el empleado público. Ese es el concepto de los americanos. Entonces, en esa cultura, la verdad que es muy difícil que un museo sea... Claro. Donde además el sector privado pone muchísimo dinero. Además, claro. Muchísimo dinero. Sí, claro. Que el museo tenga exclusivamente una dirección pública. En Argentina es muy distinto. Por eso es muy difícil comparar los sistemas, ¿no? Hay una dinámica siempre con los directores de los museos, donde hay ideas diferentes entre las asociaciones y los directores de los museos, pero esas ideas diferentes pueden funcionar dialécticamente de una manera muy positiva, como están funcionando hoy, o de una manera negativa, como han funcionado en otros momentos, donde ha habido casi enfrentamientos. Yo nunca he tenido enfrentamientos con ninguna dirección de los museos, del museo, perdón. Sí. En este momento pasamos por un momento muy bueno porque existen muchas coincidencias en la manera de trabajar, en la manera de hacer las cosas, así que estamos pasando un buen momento. ¿Cómo se hace para armar como un link directo y que sea interesante para los visitantes del museo con la colección que tiene el museo, que tiene obras de 300 años, 200, lo que fuera, y esta situación contemporánea, ¿no? Si bien el museo se dedica a otra cosa, ustedes hacen cruces muchas veces y ponen muestras de artistas dentro, en diálogo con obras. ¿Cómo se hace para que esto sea atractivo y que la gente tenga ganas de visitar el museo hoy, ¿no? Con esta multiplicidad de ofertas que hay de cosas contemporáneas? Sí. La verdad que es un tema difícil, pero el museo nuestro siempre es muy visitado. Ahora, los museos modernamente son visitados por las muestras temporarias, no por la colección permanente. Los museos son como, digamos, porque los museos nacen en la Revolución Francesa. Había colecciones, pero no habían sido transformadas en museos. El museo es una concepción muy democrática, porque es abrir esas grandes colecciones. Claro, preservarla, público, pero hacerla pública. Al público común. Y el museo tiene algo de una catedral, ¿no? Sí, ya, hasta las formas, ¿no? La institucionalidad es como pesada. Es entrar allí y ver todo esto. Ese rito de los ciudadanos, de la Ilustración, originado en la Revolución Francesa y qué sé yo, es como que se está diluyendo de hace 30 o 40 años esta parte. A propósito, vos sabés que el Louvre lo funda Napoleón. Mira. Interesante. Hay una película que se llama Francofonia, extraordinaria sobre la memoria y los museos, de un director ruso que es el mismo director del Arca Rusa. Sí, claro. No recuerdo. Bueno, que el Arca Rusa es un plano secuencia recorriendo todo el museo, una película de 1 hora y media. Exactamente. Bien. Bueno, esta no es así, pero es una película formidable sobre la contraposición, aquí de nuevo, dialéctica y dinámica, entre un oficial alemán procedente con una extraordinaria educación en la historia del arte, que los alemanes lo ponen para robarse todos los tesoros que pueda de todos los lugares. Los museos que van invadiendo. Claro, uno que sepa para robar, lo que corresponde, bien, claro. Robar bien. Sí, sí. Y se encuentra con un burócrata que es el director del Louvre, y entonces se va a producir una dinámica
en la cual el alemán trata de que el museo no se deshaga, pero trata dentro del marco de la locura nazi. Sí, sí, claro. Un tipo de la SS que te pega un tiro, claro. Entonces, nunca se pronuncia un acuerdo o una cosa explícita entre este burócrata francés y el oficial alemán. Pero finalmente se consigue que el Louvre se quede donde está. Claro. Como una situación superior, más allá de la locura y de las órdenes. Exactamente, formidable la película. La otra vez charlando con el director del Macro en Rosario, él es arquitecto aparte, y me decía que los museos que le interesan son los que tienen una escala recorrible, lógica, digo, pensando en el Louvre, que uno va y es como, ¿no?, agobiante, o el Prado, digo, esa idea de museos anteriores que eran inmensos, y a la media hora tu cerebro estallaba y el resto de las obras ya no funcionaban. Digo, ¿cómo se hace para que el edificio del Bellas Artes es muy grande, tiene mucha obra, es pesado como concepto, para que la gente pueda acostumbrar a esta cosa un poco más repentina y más rápida, recorrerlo y que sea interesante, ¿no? La realidad es que para recorrerlo y que sea interesante, la única manera que conocemos son las visitas guiadas que entrenan el ojo del público. El público viene por las muestras temporarias, no viene por la colección permanente, por eso hacíamos alusión recién al museo como catedral y que yo, bueno, la gente ha dejado todo esto. Sí, y se interesa por... Y entonces ahí recorre, de paso, las colecciones permanentes. Claro, sí. Quiere decir que las muestras temporarias siguen siendo un llamador, y muchas veces se hacen experimentos más o menos afortunados de poner obras contemporáneas contrastando con las obras clásicas, y eso a veces también llama a la gente. Otras veces se hacen conciertos que le gusta llamar performance de música, pero bueno, son conciertos. Claro, claro. Tocando un instrumento de música. Sí, antes conocido como concierto, claro. Concierto. Sí. Y eso también atrae a la gente. Nosotros teníamos una experiencia que se hizo bastante bien, que se llamaba Los Bellos Jueves, en una época. Me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, esa experiencia funcionó bien durante un tiempo. Después la politizaron y entonces se pudrió todo. Pero mientras mantuvo su espíritu, funcionó. Mantuvo su espíritu originario, la verdad es que era una forma de convocar gente joven al museo, etcétera, ¿no? Hay algunas veces que hay muestras que son como un caso fuera de lo normal. Está pasando acá con Leandro, acá a 2 cuadras en el Malva. A veces, ¿no? Digo, no depende, me parece, solo de la calidad del artista, ni de la difusión, ni de nada, como alguna cosa medio rara o inexplicable. ¿Te pasó alguna vez en estos años? ¿Y qué explicación le encontrás a estas veces que hay colas de gente que quieren entrar desesperadas a ver una muestra, que no pasa con otras de calidad a veces similar o mejor inclusive, ¿no? Sí. No, yo creo que tienen... más allá del valor del artista, ojo, o sea, el artista puede ser valioso, puede no serlo, me puede pasar a mí lo que... Pero cuando se forman esas colas inmensas, eso, porque el artista es muy famoso, o porque el mercado ha influido mucho para que sea muy famoso, ¿no? Si hay una muestra de Le Parc, el mercado no ha influido nada. La gente va porque sabe quién es Le Parc, y que, bueno, es así. Alonso, exactamente lo mismo, cola. Claro. Otros artistas, bueno, pero hay cola también. ¿Hubo algún hito en tu gestión que te pareció que marcó una bisagra así en el museo? Todavía no. El hito es ampliar la superficie del museo. Necesitamos más superficie expositiva. El día que consiga agregarle 4.000 metros cuadrados al museo, va a ser el hito. Por ahora, no, la profesionalización de la asociación, el hecho de mantener... Hay otra cosa muy importante que hace la asociación y que nos interesa muchísimo a nosotros, que es la difusión de la cultura. Nosotros tenemos 18.000 matrículas por año. Somos el centro cultural más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Esto en cursos y talleres y todo talleres, eso. Seminarios, sí. Somos el centro cultural más grande de Buenos Aires. Nadie nos ayuda, ni queremos la ayuda de nadie. Somos rentables, o sea, ese centro cultural produce una moderada rentabilidad que forma parte de la donación que le hacemos anualmente al museo. Y bueno, y el público nos sigue, de manera tal que creemos que nuestra historia corta de la historia
Corta del Arte, nuestros cursos de arte y literatura, etcétera, son buenos. Y nosotros no pretendemos ni mucho menos competir con las universidades. Tenemos profesores que son todos profesores de las universidades, pero nuestro objetivo es ilustrar al ciudadano común, ¿no? Darle a él instrumentos para acercarse al arte, para acercarse a la literatura. Muchas veces de los jóvenes que vienen a los cursos nacen después universitarios que se dedican al arte o que se dedican, ¿no? Pero ¿Qué tipo de público tienen? ¿Qué gente es la que mayoritariamente va a estos cursos? Bueno, hace muchos años teníamos más que nada gente mayor que, digamos, había trabajado, había hecho sus cosas. Después tenían tiempo libre y les interesaba aprender esto. Y eso intentamos cambiarlo y lo hemos conseguido con bastante éxito. En este momento tenemos un 60% de la matrícula de gente menor de 40 años y un 40% de la matrícula de gente mayor de 40 años. Con lo cual se ha cambiado mucho el proceso y estamos enormemente contentos con eso, ¿no? De interesar a la gente que está en acción en la vida, en el arte y en la cultura en general, ¿no? Si pudieran tener un presupuesto ilimitado como asociación, ¿qué cosa harían para el museo? ¿Qué muestra traerían? ¿Qué tipo de acción les interesaría? No, lo principal para nosotros sería, en este momento, la prioridad sería aumentar la superficie expositiva del museo. Los museos exponen entre un 18 a un 25% de su colección. Sí. Porque los museos están llenos de cosas que no... o vamos de arriba para abajo. De obras de arte que vos morirías y yo por tener, pero que no son para la exposición permanente de un museo. Por ejemplo, nosotros hicimos una muestra hace algunos años, ya 4 o 5 años, se llamaba Seducción Fatal, que era una muestra del arte de moda fines de siglo cuando se fundó el museo, ¿no? Con mucho Pompier, mucho impresionismo, muchas mujeres, mucho erotismo. Era una muestra formidable. Claro. Yo me hubiera llevado 20 cuadros de adentro, pero no eran cuadros para tener permanentemente colgados en el museo. Sí, sí. Bueno, de eso tenemos un montón, todos los museos tienen. Después tenés obra que compraste y que te equivocaste. Los museos tienen que comprar todo el tiempo, porque, por ejemplo, el museo nuestro, lo que le ha pasado con ciertos periodos donde no ha comprado, y ahora esas obras valen muchísimo y ya no las puede tener, no las podemos comprar, qué sé yo. Tenemos otras necesidades antes para comprar una obra de esas. Entonces, cuando compras todo el tiempo te equivocás, siempre. Sí, claro. Entonces está lleno de obras equivocadas los museos. Bueno, y así... Eso sería una buena muestra, ¿no? Las obras equivocadas, un buen título. Como el Salón de los Rechazados, pero no como las obras equivocadas. Súper interesante. Y otra muestra podría ser las que no son para una exposición permanente, ¿no? Esto no es una exposición de arte, claro. Pero bueno, pero en la reserva nosotros todavía tenemos mucha obra que sería incorporable a la colección permanente del museo. Mucha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mostrando un 8%. 8. En vez de un 18. Deberíamos tratar de llegar a un 14, un 15. Y eso necesitamos superficie. Entonces, la primera prioridad de la asociación, si nos dieran plata, es esa. Con empresas y gente que puede tener los recursos, ¿cuánto se necesita para ampliar el museo? ¿Qué cálculo tienen? Unos $6 millones. Bien. No sería en principio, ¿no? Entre todas las empresas de Argentina, muy difícil recaudarlo, ¿no? Pero nunca, ¿por qué te parece que no sucede eso? Porque nunca se toma por distintos motivos la decisión política de hacerlo. Porque para esto hay que salir y hacerlo. El sector privado va a poner como mínimo la mitad de la plata, yo estoy seguro de eso. Pero hace falta... el museo da vueltas sobre su propia ampliación desde hace años. Como una situación infinita, claro. Una situación infinita, ¿me entendés? Quizás el que más se acercó a ese punto, a concretar este tema, es este gobierno, donde tenemos un proyecto muy realista de ampliación y todo lo demás.
pero la verdad es que, bueno, al momento de patear el arco vino la crisis. Argentina siempre también, pasa algo, Argentina claro. también es un país que no es muy fácil, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir hoy que vamos a ampliar el Museo de Bellas Artes cuando la gente no alcanza para comer, la verdad, complicado. Entonces, siempre pasa esto, ¿no? No es solo que los políticos no toman las decisiones, que a veces no la toman porque las circunstancias de Argentina son tremendas. Sí, sí, sí. Volviendo a tu colección, ¿qué cosas hacen que una obra hoy forme parte de tu colección? ¿Cómo incorporás? ¿Qué pasa cuando incorporás? ¿Tenés cosas guardadas aparte de lo que tenés colgado o solo colgás? ¿Cómo funciona eso? No, tengo lo que está colgado, tengo colgado en mi escritorio también, bastante. Tengo colgado en la casa que tengo en Punta del Este y en la casa de mis hijos. Empezaste Está todo colgado. a cooptar las casas de tus hijos, que eso He ido sucede, invadiendo claro. en distintos ámbitos. El coleccionismo invasor. Sí, exactamente. ¿Y qué tiene que pasar para que una obra hoy se incorpore a tu colección? ¿Qué plus tiene que tener por sobre todo lo que ya tenés para entrar? No, tiene que producirme esa vibración, ¿no? ¿Qué obra me gustaría tener? Una obra de Alonso de la época de... ¿Cómo se llama? La tercera época de él. Amores. ¿Te acordás? No. Bueno, ahora me voy a acordar. ¿Eso sentís que te falta? Sí. Y yo vendí, por ejemplo, un Alonso formidable que tenía, que él es un Alonso donde está Renoir sentado, con ya sus manos con una tremenda artrosis. Que no podía pintar, y atrás está la sacó de una foto. Mira. Yo en París después encontré una foto. La foto que era parecida a la... Claro. Y estaba con la enfermera detrás. Lo único que Alonso, la enfermera la pintó desnuda. Pero, digamos, su admirado Renoir está representado fantásticamente bien. Bueno, ese es un error vendiendo. Después tengo errores... todo el mundo tiene, ¿no? Cosas en las que se equivocó. Y para incorporar en una obra, no, simplemente eso, simplemente que cuando vos me dijiste eso me acordé de Alonso y me acordé de la serie esta de los amores. Sentiría que una obra de una de serie esas funciona con tu colección. Tener, ¿no? Cuando sentís que algo fue una compra equivocada, ¿por qué te parece que fue equivocada? No, en general yo no he comprado equivocadamente. Me pasa que a lo largo del tiempo tenés una mirada distinta. Se me va lo que sentía por esa obra. Empiezo a sentirla una obra que te interesa menos, que me interesa menos, que no me genera ya lo que me genera. Ahí es cuando va para la casa de tus hijos, básicamente. Ahí va, claro. Para el escritorio, para la casa de mis hijos. Bien, ¿querés agarrar la cámara y mostrar alguna cosa, recorrer un poquito? Si querés, bueno. Dale. Así vas contando y seguimos charlando sobre el mercado, que es interesante. Dale. Por donde quieras, hacer cuenta de tu casa. Esta es una de las primeras obras que yo compré. A ver. Si eso lo pones como a la altura de tu cara, lo que veas va a ser parecido a tus ojos y ahí funciona. Okay. Es una obra de Cibelino. Este pie se puede dar vuelta. Y es una obra de Cibelino cuando él todavía no había descubierto el cubismo o ese formalismo, ¿no?, que tiene. Entonces es una obra hecha sobre la base de su formación en la escultura francesa de fin de siglo, ¿no? Después otra obra importante de mi colección es esta obra de la Vega. Es una obra pop de la Vega. Se llama Las Cariocas y fue pintada en Brasil, en el bar donde se formó la bossa nova. La obra tiene una historia muy aventurera porque la heredaron los hijos del señor dueño del bar. El bar se cerró y es una especie de museo. Y los hijos, uno se fue a vivir a México. La obra la tenía con unas chinches como si fuera un póster, que es un díptico en la parte de la derecha. La de la derecha tenía colgado un póster, por eso está mucho más estropeada que la de la izquierda. Lo acabo de... La de la izquierda, en cambio, la conservó el hijo que se quedó en Brasil y que tenía un poco más de interés por el arte, así que está mejor tenida. Y las rescaté de Brasil.
con mucha aventura. Bien. Después, Odisea vos sabés que además esa obra tiene una cosa interesante, que es que le pidieron, porque esta obra fue pintada por encargo, fue pintada por encargo. O sea, el dueño del bar le pidió, Claro. inspirado en El Bárbaro, que él había visto y conocido, que todo de los 60, Sí, claro. le pide a De la Vega que le pinte una obra para el bar, qué sé yo, parecida al Bárbaro, no sé cuánto, y De la Vega busca un dibujo de Klimt, que lo debo tener por acá, busca un dibujo de Klimt, que es igual a esto, pero es Art Deco. Entonces convierte en pop una Lo obra Art de Deco, pop. claro. Muy interesante. Interesante. Bueno, esta obra de Berni es una obra importante también de la colección. Es un Juanito. Bueno, este es el descubrimiento de la pobreza en Argentina, ¿no? Y acá visión social, pero también anticipatoria. En los 70 Argentina no se sentía un país pobre, Claro. pero era pobre. Claro. Este, Sí, esta cosa del artista esta viendo cosa del más allá, artista ¿no? viendo El más futuro. allá o viéndolo, ¿no? Sí. Bueno, esta obra es de Machó, se llama El Mirón, no sé si se ve bien. Sí. Se llama El Mirón, es una obra típica de la nueva figuración. A mí la nueva figuración me interesa mucho, me conmueve mucho. Una obra de 62. Bueno, no sabemos si se llama El Mirón por el escultor Mirón de los griegos, Claro. o por el Mirón porque es un señor que mira Con mucho. unos ojos muy grandes mirándolo todo. Claro. Bueno, y eso sería lo que muestro. Fantástico, me gusta, sí, perfecto. Contame cómo te llevas con el mercado. ¿O qué opinión tenés respecto del mercado conceptualmente, ¿no? De esta cosa de poca gente comprando, situaciones que uno compra y después cuando vende pueden pasar cosas raras. Digamos, ¿vos decís el mercado en general? Mercado en Argentina, el mercado argentino, sí, Bueno, sí, el sí. mercado argentino es muy Para chiquito. acotar un poco. Bueno, está bien. El mercado argentino es muy chiquito, muy chiquito. Por eso está fuertemente influido por las tendencias académicas formadas por curadores, por coleccionistas, etc. Es un mercado donde es difícil vender, muy difícil vender, porque no tiene mucha permanencia. Y como la Argentina es un país que hace 70 años que está en decadencia, lamentablemente el mercado del arte también pasa lo mismo, no pasa lo mismo con los artistas. Yo soy un convencido de que los artistas argentinos son enormemente valiosos, pero vos fijate que tampoco han tenido mucha trascendencia en el mercado internacional. Probablemente Berni y De la Vega sean los únicos que Sí, un que poco pesan, Cuica y algún otro. Cuica, perdón, me olvidé. Sí, pero... Cuica. Bueno, y no sé, y algún otro que nos olvidamos o dos que más. Que nos Haciendo como un paréntesis acá, ¿por qué te parece esto pasa? Porque mucha gente con la que charlo tiene como teorías diferentes. ¿Cuál es tu mirada para que afuera, a pesar del nivel de artistas que tenemos, que es por ahí comparable con muchos artistas de primera línea en el mundo, no funcionen y no valgan lo que tendrían que valer? Yo creo que hay dos componentes. Una es nuestra cultura fuertemente europea, que se nota enormemente en el arte. Y en el mercado internacional del arte se busca que el arte tenga una componente local, ¿cierto? El arte brasileño o el arte mexicano importante tenía una componente local muy fuerte. Sí, el arte chino contemporáneo que ahora vale una fortuna, tiene como una impronta, sí. Pero ellos tenían culturas locales muy fuertes. Claro. O sea, nosotros acá los indios nuestros eran neolíticos, qué sé yo, llegaban a tirar piedras. Claro. No eran como los que había en México o en menor medida en Brasil. Entonces eso nunca lo tuvimos. Nuestro arte es un arte hecho por los inmigrantes, y se vivió de alguna forma como una competencia dentro del arte, dentro de la misma estructura del arte occidental. Una competencia en desigualdad de condiciones. Desigualdad de condiciones, Claro. por un lado. Por otro lado, creo que modernamente
con la influencia enorme del mercado del dinero, ¿no? Del mercado fuerte en el arte. Argentina, que es una sociedad muy chiquita económicamente, chiquita mentalmente. Sarmiento soñaba con una sociedad de 100 millones de habitantes para los años 60, Claro. en los 60 no llegábamos a 20 y hoy somos 40. O sea, somos un país chiquito, una provincia. Alemania tiene 110 millones de habitantes. Claro, en la superficie un poquito diferente, claro. Entonces, somos un país chiquito, quedamos muy lejos, salvo que produjéramos una maravilla, que naciera un Picasso, así como nació un Borges, podría nacer un Picasso, pero salvo que produjéramos una maravilla, nosotros siempre vamos a estar en la periferia. Fíjate que los países que están en el centro del arte son también los países centrales. Sí, sí, hay una relación China, directa. Estados Unidos, en menor medida Brasil, que es el país más importante de Latinoamérica. El arte mexicano viene después, que es el segundo país más importante de Latinoamérica. Claro. En Europa, los grandes países, Alemania, Francia. Sí, claro. Sí, hay una lógica bastante directa. Que sigue el desarrollo, porque esos grandes países no son grandes países porque tienen mucha plata. Tienen mucha plata porque pues son grandes países. Son claro, grandes países, ¿no? Claro. Eso está al revés, claro. Y entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hace que los artistas argentinos, que son valiosos y que son importantes, no tengan una ubicación proporcional a su importancia en el mercado. ¿Cuál fue tu experiencia al querer vender obras que habías comprado y que por algún motivo te dejaron de interesar? En relación a pagué 10, cuando quiero vender puede valer más, menos, hay más o menos posibilidad de venderla, pues por ahí no hay gente que le interese en ese momento. ¿Cómo fue y cómo te llevaste con esa situación de haber gastado determinada cantidad de plata y después que se convierta en otra cosa? Bueno, la segunda parte no me... Era algo que yo esperaba, así que no es algo que yo... ¿No te angustió? No me divierte, pero no me angustia. El asunto es cuando las obras no se pueden vender. O sea, en Argentina hay una estructura de la moda que es muy poderosa en el arte. Más poderosa que en otros lugares. Entonces, digamos, salvo algunos autores, otros han quedado relegados, es difícil de venderlos o hay que venderlos a precios regalados. ¿No? ¿Cómo se puede hacer en principio para que esto se modifique y el mercado sea un poco más razonable y más amplio? No, tendría que ser todo más amplio y más razonable. O sea, no hay manera que se vuelva lógico el mercado del arte en un país ilógico. La educación, la cultura, claro, todo tendría que funcionar. Es todo lo mismo, exactamente. Es todo lo mismo. Es decir, Argentina tiene que tener otra mirada, otra dimensión y otro enfoque para que el arte y muchas otras cosas puedan despegar. Funcionar distinto. ¿Había alguna tradición hasta hace 20 o 30 o 40 años de gente de clase media, profesional, normal, sin ser millonarios, que compraban y tenían bastante arte? Totalmente. En un momento dejó de suceder y ahora la gente profesional que tiene éxito y que le va bien, muchísimas no compra y tienen megacasas vacías sin obra original. ¿Por qué te parece que sucedió este quiebre en algún momento? Bueno, yo creo que, digamos, Argentina tenía una formación humanista muy poderosa en los colegios secundarios. Argentina tenía un excelente secundario, por supuesto prominente en la Ciudad de Buenos Aires y otros lugares, pero el nivel general era excelente. Eso se ha ido perdiendo y la formación universitaria puede ser buena desde el punto de vista especializado, el tipo que sabe hacer las cosas las sabe hacer muy bien, pero no se han despertado en estas personas en el momento apropiado las inquietudes como para que lleve, aparte de su profesión, de lo que fuere, este bicho que le carcome el alma relacionado con el arte o con la historia o con la poesía. Una formación más holística que no está y hace que hay cosas que no te interesan y directamente parece que no existieran. Exactamente. El ciclo base en Estados Unidos, por ejemplo, en la primer tramo de la universidad, del college, se hace una expansión humanística bastante importante, ¿no?
con relativo éxito, pero bueno, pero ellos tratan. Sí, sí, claro. ¿Cómo se hace para que esta gente que sí tiene plata, que tiene ganas, a veces que tiene entusiasmo, que ve muestras, que va a ferias y todavía no compra, empiece a comprar? O sea, el que sí tiene los recursos, ¿no? Sí, Digo, sí, no, sí, no el que no claro. puede, sino el que sí puede. Tiene la Y que plata. ya es adulto y que es medio difícil formarlo desde cero cuando ya tiene 40 o más, ¿no? Por supuesto. Es complicado, la verdad que es complicado. Se puede hacer con la moda, se puede hacer con el mercado, son instrumentos medio feos, ¿no? Es muy difícil introducirlos al arte y a la metáfora si este bicho no les pica, ¿no es cierto? Bueno, por ahí nosotros y muchos otros que hacemos difusión del arte a un nivel de ilustración del ciudadano, nosotros no queremos formar profesionales. Generar expertos, claro. Exactamente. Podemos contribuir mucho a que esas personas empiecen a interesarse eventualmente por comprar. Al ponerlos en marcha en una inquietud humanista diferente de la que tienen habitualmente. ¿No? ¿Tenés identificadas algunas trabas para que esta gente pueda comprar no compre? Digo, alguna instancia que el arte pone, esta situación del mercado tan fluctuante que por ahí pensás que compras algo en 10 y después no sabes cuánto vale. ¿Qué identificaste en estos años de comprar y de relacionarte con gente respecto de esto? ¿Por qué la gente no compra el que sí puede eventualmente? ¿Qué cosas hacen que no? No, yo no he identificado nada en especial, puntual. Nada puntual, nada específico, salvo el desinterés, ¿no? El desinterés. Yo creo que también te digo que estamos en una época de transición. Sí. Y eso hace que el arte que está como propuesta nueva no emociona. No, la gente ve el arte contemporáneo y pasa con una indiferencia absoluta. Vos te parás en una feria, vas a ver que la gente sigue mirando lo que pasaba antes, no lo que pasa hoy. Pero eso, es medio paradójico, ¿no? Porque se supone que el arte contemporáneo debería reflejar y ser interesante para el contemporáneo. Debería, pero es que cuando estás en esos momentos de chatura, que son los momentos en que se está sembrando la creación, ojo, en esos momentos base para están entrando las otra semillas cosa. para que de repente florezca, pero todavía no pasó eso. Entonces la gente no se siente atraída por ese tipo de obras, ¿no? A mí me puso contento lo de Ehrlich, que digamos tuvo mucha repercusión, había mucha gente mirando. Bueno, eso es positivo, o sea, hay gente con interés en el arte. Él evidentemente pudo despertar algo importante y valioso. Sí, lo es interesante. Yo vi la muestra de él en el Moria en Tokio hace 2 años, que era parecida a esta, y también había colas de gente, una cosa rara, porque también que los japoneses son un poco lúdicos y el arte que él hace les interesa, pero somos muy diferentes a los japoneses. Acá hay cola, allá hay cola, o sea, claramente funciona. Eso, evidentemente generó... sí, algo que era interesante. No es lo habitual, no es lo normal, salvo que se haga una enorme cuestión de propaganda, como se hizo con la japonesa esta que vino con Kusama. Con Kusama, claro. Donde la gente iba, había cola y todo lo demás, y había una indiferencia absoluta, pasaban por las manchitas coloradas sobre el fondo se blanco, sacaban fotos y ya. Sacaban fotos de claro. la manera bueno, también si un tipo pone manchitas coloradas sobre papel blanco, mucho más que sacarte fotos. Mucho más que sacarte fotos no se puede hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia, ya terminando, en amigos, en gente que visita tu casa en todos estos años, que por ahí no coleccionan o no tienen la cantidad de obras que vos tenés, y al venir confrontan con todo esto, ¿no? Algunos se convirtieron en compradores, en coleccionistas por ósmosis. No. Mira. No. Interés que les cuente, pero como un episodio. Como una rareza. Fuimos a un lugar que estaba lleno de obras y un señor que compra mucho arte. Mirá qué raro. ¿Y te parece que podrías haber hecho algo diferente para que esto sucediera? Mira, yo lo que he hecho... Hipnosis, alguna cosa. Con el ojo ese gigante de Rogelio, por ahí, ¿no? Se los puede hipnotizar. Pero no, yo lo que más que he hecho, yo creo, es en la asociación. O sea, yo creo que en la asociación se puede despertar coleccionismo, se puede despertar interés en el arte, se puede despertar gente que vaya a las muestras con otra óptica, con otra mirada, a través de la expansión de la educación de la gente, ¿no? Eso creo que lo más importante. Esa es la clave. Creo que es eso. Bien, para terminar, tenés ahí una máquina fantástica que no sé de quién es, que debe hacer algunas luces o algo.
¿Funciona o está desenchufada? No, funciona, es de Carina Paisaje. Ah, de Karina, me parecía, mirá. Y acá Muy tengo linda. una Bien. obra de Lepar, que A ver. si te interesa el obra del arte cinético. Sí, claro. Sí, lo de Karina es divino, siempre es como Sí. muy linda el universo que construye con sus colores. Bueno, ahí tenés algo que no es 60 y que estuvo bien con Karina. Sí. Ahí tenés los espejos también de Julio. Sí, Mira, sí, mira, que voy a apagar la luz esta. dale, así hace sus... Así se ve. No se ve nada así. La tengo ahí en el medio del coso porque es el único lugar donde... Hay una cierta oscuridad. Ahora se ve, claro. Claro. Bueno, esta es una obra de los 70 de Julio, hecha para el Graf en la galería de New René. Estuvo expuesta en el museo en la muestra de arte cinético. Una belleza. Tus últimas palabras. Bueno, que eso, que vive el arte, y que vive el coleccionismo, ojalá. Gracias. Vamos a terminar entonces haciendo una última mirada del mundo a través del ojo maravilloso de Rogelio, que hace como una distorsión, pero interesante, ¿no? Vamos a ver si espiamos ahí a Pacho O'Donnell, que por ahí está haciendo gimnasia allá enfrente, que es un gimnasta. Ahí está, allá está justo la casa. Crudo a través de este lente de Rogelio. Gracias.